un figurín de mujer. Figurín de mujer. De aquí a acá, 1 centímetro. De aquí a acá el rostro, 2.5. 2.5 más o menos. 1.3 el cuello. Como queremos recto, hombros. 2 centímetros de hombro. 1, 2, 1, 2. Ya. Depende cómo queramos darle la curva. Le podemos dar un poquito de curva. O si no, recto. Que le vamos a dar, entonces, le vamos a dar a la mano. Así. Vamos. Lo que salga. Ya. De aquí a acá, de los hombros del pecho, 1, 2 centímetros. Hacemos la misma, seguimos la misma línea de los hombros. Del pecho a la cintura, 2.5. 1, 2.5. Esto lo hacemos, la tratamos de hacer en línea recta, con la hoja. Recta. De ahí 2.5, perdón. 1, 2.5 para la cadera, igual en línea recta. Pero aquí hicimos mal. No, sí hicimos bien. Líneas rectas. Borrador. Borramos esta línea que nos sobra. Medimos más o menos de aquí cuánto mide. De aquí a acá. Y hacemos lo mismo aquí. Ya. Y pasamos una línea recta. Más o menos. ¿Sí? Ya. De ahí unimos el punto este. Ah, ya, la cintura es 1 más o menos. ¿Sí? Unimos el hombro aquí y el hombro aquí. La cadera siempre más o menos es 2. Unimos cadera. Ya. Este brazo de aquí lo vamos a hacer recto, entonces que caiga recto. El de aquí más o menos así, ya midiendo. Ya, cogemos, a ver, del cuello a la cintura y ponemos de la cadera, está mal. No, sí, perfecto. De la cabeza a la cintura es la misma medida de aquí, de la cintura, sí, de la cintura a la rodilla, ¿sí? Y la misma medida aquí. Y 2 centímetros y medio del pie. Ahí más o menos. ¿Cómo le vamos a hacer con las piernas cerradas? Aquí hacemos una línea recta, una línea recta. Más o menos de aquí unos 8, según yo. Cogemos, aquí está nuestra cadera, unimos cadera con rodilla. Pantorrilla, pantorrilla, piernas, pies, ¿sí? Del hombro a la cintura es lo mismo que tiene el antebrazo, igualito, y le quitamos a al antebrazo sería, le quitamos 5 menos, ahí. La mano, hago manos largas, ¿no? La mano más o menos unos 2. Ya vemos, el dedito. A ver, el cuello. El cuello más o menos que tiene la forma así. Agarramos estos. De clavícula. El pecho viene más o menos así. Pechito. Ay, perdón. A ver, una vez que cogemos de por aquí, así,
Le sacamos la bolita, aquí un poquito de bolito. La mano es larguísima. A ver, lo mismo de aquí, que le borro la línea, aquí. Justo, perfecto, aquí. Y lo mismo, pero quitando 5 milímetros. Uy. Ay, esta línea no. Esta no la debo borrar. En la cabeza. La cabeza, bueno, hacemos un círculo. En la mitad hacemos una línea. De ahí van los ojos. Zoom. Hacemos en la mitad. De ahí va el ojo. Casi igual. Entonces el ojito, ten, bola. Bola. De aquí acá la nariz, ¿te acuerdas? ¿No? Tin, tin. Y la boca. ¿Sí? Y el pelito. Entonces verás, por eso verás, de aquí acá 2.5, del cuello acá a los hombros 1.3, ¿sí? De aquí acá, perdón, y ahí sería, ahí. De aquí acá son 2, de aquí acá son 3, de aquí acá, y cuando lo hagas con la, sale bonito con la regla. 3 es, ¿cómo se llama? 3, 2, 3, 4 estaba poniendo. A ver, 1.3, 2, 2.5, 2.5, ¿sí? De aquí acá, aquí te voy a poner así, esto es 2.5. De aquí a acá es 1. De pechos no. De hombro, de aquí a acá es 2. Yo te estoy hablando 2 de la mitad, ¿no? Desde acá a acá, por si acaso. De aquí, por eso de aquí a acá, de la mitad de acá y de aquí a acá. 2. ¿Sí? Esto de aquí es lo mismo de aquí a acá, es del antebrazo, y aquí le quita 5 menos. Yo le hago la manota de 1.5 y le bajo. Igual aquí, lo mismo, y donde quieres que ponga, lo mismo. Esto es importante, verdad, es que yo siempre me olvido. Ya. La medida de aquí
a la cintura, aquí, es la misma de aquí a la rodilla, de aquí a la rodilla, y de aquí lo mismo a la rodilla quitando 5, ¿sí? Quitando 5, y ahí el pie de aquí para acá es 2.5.